¿Quién ha heredado? ¿Quién ha heredado? Sí. Y no sé si estáis de acuerdo conmigo. Aparte de todo, si cómo están llevando, cómo han llevado la enfermedad la familia, cómo han llevado la enfermedad a los hijos, cómo ha sido, que quiero desde aquí reivindicar la figura de Suárez Illana, de ese hijo, anunciando lo que su padre hubiera querido que se anunciara. Es decir, no esconder absolutamente nada de cómo va esa clínica y de cómo cuenta que a su padre le queda nada. Quiere decir que yo sí que creo que, fíjate, los genes, aparte de todo, son soles también, pero quien recibió los genes más Suárez creo que fue Mariam. Sí, Mariam era su secretaria, de hecho, su confidente. Sí. ¿No? Ahora, yo también quería resaltar que Amparo Illana no se metió en política, por decirlo así, ¿no? A diferencia, bueno, de otras esposas de presidentes, de otras presidentas. Por supuesto, pues de Felipe González con Carmen Romero y Ana Botella respecto con el presidente Aznar. Ella se encargaba, sí, de que cuando venía algún jefe de Estado o tenía alguna recepción, de que las flores estuvieran bien puestas, etcétera. Una tarea. Pero es cierto, Pero es cierto lo que dice, que cuando le iban a nombrar presidente, ella estaba fuera, sí, en Ibiza. en Ibiza, y dijo, pues no voy a poder estar, y dijo, Eso pero... entonces es cierta, di la frase que dijo, a ver. Es que ella tenía mucho miedo a volar, la mujer Amparo Illana tenía mucho miedo a volar, entonces no pudo estar aquí asistiendo al momento en el cual se dio a conocer que él era el designado por el rey como presidente. Tengo que decir una cosa interesante, en cualquier caso, lo pasó mal económicamente Adolfo Suárez, ¿eh? Sí. Hay que recordarlo. Y tuvo que vender la casa suya de Ávila, que construyó con tanto cariño, para poder pagar, para poder enfermar. Hay que destacar un político, y esto hoy en día, se diga, un político, Claro. presidente de gobierno, que no hay fortuna en la familia Suárez. Vamos a destacarlo. Era presidente del gobierno, de aquel primer gobierno, después de como veníamos, primer gobierno después de la transición, primer presidente de la democracia, y resulta que no se enriqueció. Es que esto, a mí me parece que esto, que debía ser lo normal, pues ahora es una excepción, y me gustaría que lo recalcaras. Incluso tuvo que vivir casi de prestado, porque algunas veces su oficina estaba prestada por un banco, que le dejaba estar en esa oficina para que tuviera un lugar digno donde trabajar. Eso sí de importante decirlo. Así es. Ajá. Es que lo digo, no sé si en esto queréis abundar todos, porque se podía haber enriquecido. En ese momento que no había la transparencia que había ahora, que había otros canales. Que entendían que la política es como debe de ser. No se debe vivir de la política, sino debe vivirse para la política. Y él eso lo entendía muy bien. Y por tanto él estaba poniendo los intereses generales por encima de los suyos particulares. Y lo hizo de una manera sencilla porque, como creía en eso, tenía principios, que es muy importante. Podía tener más o menos formación, como tú, Pepe, decías antes, pero tenía unos principios clarísimos y los aplicó en su vida propia. Por tanto, era un tío honrado, era un tío absolutamente digno de respeto por su forma de comportarse. Independientemente de después si se acertara o no políticamente, que eso podemos discutirlo con más o menos intensidad, pero que era una persona íntegra, y que hoy, que desgraciadamente en la política vemos que lo normal es lo excepcional. Exacto. Pues no... Me vais a permitir, está Paloma Gómez Borrero desde Roma. Vamos a saludarla. Paloma, muy buenas tardes. Hola Nieves, muy buenas tardes a todos. Paloma, sabemos que Adolfo Suárez dejó la política. Cuando dejó la política se entregó a la familia, se entregó absolutamente a la religión. Era un hombre que le daba a todo una enorme trascendencia. A mí me gustaría saber cómo era ese Adolfo Suárez que seguramente tú nos puedes dibujar. Era una persona que era la sencillez de los grandes personajes. Era una persona muy cercana, encantadora, con unos principios muy arraigados, muy dentro de su corazón, y con unos valores religiosos también que le han servido a lo largo de su vida política también. Yo le conocí, y le conocí sobre todo en Roma, donde me acuerdo que me invitó hasta ir en el Mister, porque tenía que hacer una entrevista para Televisión Española entonces, y al día siguiente levantarme muy temprano para irme con Iberia. Y me invitó a ir en el Mister con su esposa Amparo y con Abdil Martorell. Jugaron al mus, fue muy simpático durante todo el viaje, pero sobre todo me conocía también porque cuando secuestraron a Javier Rupérez, a través de Pepe Mellá, me llamó para decirme a ver si podía interceder de alguna manera para que Juan Pablo II, en la audiencia del miércoles, hiciera un llamamiento para que le liberara la ETA. Y yo me acuerdo que hice lo que pude. ¿Sí?
y de repente entrando en la aula de las audiencias, uno del Vaticano me dijo, ¿se dice Rúperes o Ruperes? Y entonces llamé corriendo a Moncloa y ya dije, por favor decirle al presidente Suárez que el Papa va a hacer el llamamiento. Y efectivamente hizo aquel miércoles el llamamiento con una intensidad y con una fuerza, diciendo a los hombres de la ETA que liberaran a Rúperes. Y luego pues tenía detalles como, bueno, cuando ya no era presidente, ha sido un hombre clave para la política española, decisiva en la transición. Hoy todos los periódicos italianos que han empezado en la web a decir luto en España. Ajá. Y luego quería decir, como por ejemplo, cuando ya no era presidente, fui a verle al hotel Hassler, que vino con Amparo. ¿Sí? Estuvimos hablando y me contó algunas curiosidades, por ejemplo, que quizá no sepáis. A ver. Por ejemplo, que el 24F, ¿sí? Cuando volvieron otra vez a Moncloa, primero entró el general Gutiérrez Mellado y luego vino el presidente Suárez, llevaba pues eso la cara con la tensión que habían acumulado a lo largo de esas horas, con la barba sin hacer, y nada más entrar Gutiérrez Mellado se desvaneció y les dio un susto tremendo, tuvieron que llevarle a una salita desmayado. Vaya. Yo creo que eso mucha gente no lo sepa. Desde luego yo lo desconocía. Pues Paloma Gómez y luego, Borrero... bueno, por ejemplo, tenía su barbero en Moncloa, que era de Cebreros. En lugar del barbero de Sevilla, era el barbero de Cebreros. De Cebreros. Hombre, él apoyaba mucho a la gente de Cebreros y si les podía tener cerca, todavía mucho mejor. Bueno, pues Paloma, no sé si ya hay alguna reacción de los medios italianos o todavía es pronto. Sí, ya te digo que todos han escrito el hombre político cuyo papel en la transición ha sido crucial. Llevó a España a la democracia, por ejemplo, a la República, y todos titulan Luto en España. Bueno, pues nos quedamos con ese titular, Luto en España, y así es. Paloma, muchísimas gracias por atendernos. Hay luto en las calles de España, luto en las calles de Madrid. Las personas se están acercando al Congreso de los Diputados. Es una tarde donde los ciudadanos quieren hablar. Y si no, que nos lo diga Sheila Sánchez Prieto. Adelante. Así es, Nieves, muy buenas tardes de nuevo. Pues estoy acompañada, muy bien acompañada, con personas que de verdad vivieron el papel que jugó Adolfo Suárez en España. Vamos a hablar con Sagrario, que estábamos comentando hace un momento, la figura tan importante que es Adolfo Suárez y que seguirá siendo para toda la vida para la historia de España. Pues yo creo que sí, que fue muy importante y que nos va a dejar siempre muy buen recuerdo. Fue un periodo difícil, el periodo de la transición, y lo hizo inmejorablemente. La pena es que no hay nadie ahora mismo que vaya a ocupar su puesto. Y que responda como él respondió en el momento más difícil de España. ¿Cómo lo recuerda usted, Adolfo Suárez, esa época? Pues recuerdo un señor que se supo ganar a la izquierda y a la derecha y que al final se ha demostrado pues que a España la sacó de aquel agujero en el que teníamos. Y la prueba la tiene es que todo el mundo le tiene muy buen recuerdo. Y lo que sí necesitamos es personas como Adolfo Suárez, que la gente confíe en él y que nos saque de donde estábamos metidos. Que la gente está muy desencantada con nuestros políticos. Pues vamos a hablar con Rafa porque es un político y como buen político puede hablar muy bien de la figura de Adolfo Suárez. ¿Qué supone a usted, que lleva 32 años, me decía, como alcalde en su pueblo, qué supone para usted Adolfo Suárez? Para mí Adolfo Suárez fue y es un ejemplo a seguir. Mi primer voto que ejercí que fue hacia el partido que él representaba, que era Unión de Centro Democrático, y ha sido, la verdad, para mí un icono en mi vida, porque supo, como decían, ganarse a la izquierda y a la derecha, supo anteponer los intereses del partido por encima de todo, y lo que le primaba era el interés nacional, el interés de los españoles. Y los españoles ahora mismo lo único que tenemos que hacer es permanentemente un gesto de recuerdo hacia él y tapar, sobre todo con las nuevas generaciones, de que esto que está aflorando ahora de los viejos fantasmas y demás se superaron con el trabajo de este hombre y de muchos hombres como él en la transición. Entonces lo que no tiene sentido es venir ahora a rebuscar en el baúl de los recuerdos absurdeces que no ayudan nada a la convivencia de España, sino a desunirnos. Entonces
agradecimiento. Y una propuesta que hago aquí a 13 Televisión es que, al ser posible, para que nos quede un recuerdo permanente a los españoles y al que viene de fuera hacia España, que el aeropuerto de Barajas se le bautice, por decirlo de alguna forma, como aeropuerto Adolfo Suárez. Pues muchísimas gracias, Rafa. Pues esa es la propuesta que nos deja este alcalde, que lleva 32 años como político, y como veis, como decía antes, buenas palabras y solo buenas palabras para recordar la figura de Adolfo Suárez. Pues muchísimas gracias, Sheila.